Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su curso de acto jurídico que ya se encuentra en la etapa final de este semestre. Querámoslo o no, ha pasado con cierta rapidez, con cierta velocidad en este sistema, digamos, complejo, híbrido, nuevo de este sistema de clases. Pero bueno, tratemos de aprovecharlo al máximo posible. Espero que hayan visto el taller de ayer en el que analizábamos un fallo. Yo hoy día voy a revisar sus aportes, sus comentarios, en el sentido de si hayan tenido alguna duda en ese sentido, porque durante la tarde de ayer, ya después, digamos que subo el video, continúo con otra clase hasta muy tarde, entonces no revisé las observaciones que pudieron haber hecho o las dudas que pudieron haber tenido, lo que vamos a hacer hoy día en la tarde. Y es importante porque en esta fase en la que nos encontramos, que es ya el análisis derechamente de las sanciones al acto jurídico, bueno, analizarlo con un fallo es bueno. A lo mejor no lo sabemos todavía, no tuvimos la oportunidad. A lo mejor no habían analizado fallos antes, por eso les va a costar un poquitito más, y en el fallo yo fui dando explicaciones un poco del formato y a la vez del contenido que estábamos discutiendo. Entonces, pero eso obviamente que vamos a hacer otro, porque la lectura de fallos no es fácil, sobre todo porque el lenguaje que se ocupa en estos actos jurídicos procesales, llamados sentencias, no siempre es la mejor. Y créame que en esto no lo estoy diciendo como que los lectores seamos los que no estamos suficientemente adecuados, sino porque el Poder Judicial tampoco ha hecho ningún esfuerzo por mejorar la redacción de los fallos. No digo que sean redacciones que pudiesen adolecer de defectos gramaticales, por decirlo así, o de redacción, sino porque están construidos en base a un lenguaje tan complejo y con una lógica que solo entiende aquella persona que tiene estudios de leyes. Lo que no parece, porque eso atenta contra la transparencia del Poder Judicial y el acceso a la justicia. Si bien es cierto que la resolución es una actuación procesal, es un acto jurídico procesal, por lo tanto es un acto jurídico técnico, eso no significa que la parte interesada, leyendo por sí sola el fallo, no pueda comprenderlo. Y ahí hay un problema de acceso a la justicia. ¿Ven? Porque si yo, que soy la parte interesada, no puedo leerlo sino a través de un letrado, es decir, a través de un profesional de las leyes, hay un problema de intermediación que va en contra del acceso a la justicia. Esto se ha discutido en algunas ocasiones. Por ahí hace como unos 2 o 3 años atrás hubo incluso un concurso para ver propuestas de mejorar en la redacción de los fallos, pero no sé en qué quedaría. Pero eso dificulta mucho el que se avance en este principio del acceso a la justicia. Pero para nosotros que estamos estudiando esto, lamentablemente no hay excusa, porque somos nosotros los que estamos obligados a entenderlo. Se podrían disculpar las personas, las partes que no tienen conocimiento directo de derecho, pero nosotros que sí tenemos conocimiento tenemos que saberlo. Pero bueno, por esa misma razón hacemos este ejercicio. Yo les dije el fallo, sin perjuicio de que en el taller voy comentándolo. No lo comento completo, pero ya con la lectura y con la explicación, ustedes complementan ambas situaciones y después con la resolución de las dudas, ahí ya terminamos por hacer el análisis completo. Ahora lo vamos a hacer igual. Esta vez vamos a dejar el fallo para que usted primero lo lea, y una vez que lo lea,
yo subo el video con el análisis que yo hago y después contrastamos con el análisis que hace usted. ¿Ya? Entonces así tenemos, por decirlo, 3 visiones del fallo. La lectura suya, el análisis mío y el contrapunto que podemos hacer ustedes y yo de lo que efectivamente se ha entendido o de las dudas que pueden haber quedado ahí. ¿Mm? Y la próxima semana haremos lo mismo porque como vamos a ir cerrando, vamos a ir haciendo nuevamente este ejercicio. Y así vamos comprendiendo el acto jurídico en su mecánica, en cómo funciona. Uno con la lectura de un fallo comprende muchas cosas, una vez que, digamos, logra descifrar lo que quiso decir el tribunal, ¿cierto? Pero comprende muchas cosas. Entiende cómo funcionan las instituciones, cómo se produce el engranaje de la voluntad con el objeto con la causa, la aplicación de las solemnidades, la intencionalidad, la seriedad, el efecto que raya en la licitud o la ilicitud. Todo eso se ve porque se aplica en un caso concreto. En el caso que contenía el fallo, yo lo fui diciendo durante el taller, pero había varios elementos que a uno le causan un poco ya de sensación extraña, ¿cierto? ¿Cómo es posible que una persona que le da mandato a otra termine siendo perjudicada? Esto suele pasar, suele pasar, no voy a decir si mucho o poco, pero pasa. Fallos como este se han repetido respecto de la extralimitación de las funciones de un mandatario. Y por eso les decía yo que los mandatos tienen una componente ética muy fuerte en el plano de los abogados, porque en el plano de los abogados nosotros funcionamos con mandato, mandato para hacer negocios, mandatos para comparecer ante los tribunales de justicia, mandatos para administrar negocios, y todo eso está determinado por el tipo de acto que se me está confiriendo, el tipo de facultades, qué actos puedo celebrar yo. Y por eso, cuando uno analiza a Avelino León ahí en sus clasificaciones, que ustedes lo estudiaron muy bien ya al comienzo, él distingue actos de administración y actos de disposición. ¿Por qué? Porque precisamente se producen esos problemas que veíamos en el fallo. Yo confiado en que mi mandatario, es decir, la persona a quien le encargué, que solo hiciera una gestión muy sencilla, que era alzar las hipotecas de mi casa que yo tenía, que yo había comprado y que había pagado hace muchos años, pero que no alcé nunca la hipoteca ni la prohibición, le pido a una persona que lo haga y le doy un mandato. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la persona con ese encargo que yo le doy, verbal, ¿cierto? Termina vendiéndole la casa a su propio hijo? ¿Qué pasó en el intertanto? Bueno, vamos con el que contesta, ¿cierto? Y el que contesta dice, oiga, en primer lugar, usted me dio un mandato escrito que efectivamente decía que yo tenía facultades de administración general. Así que no era solo que yo me encargara de una sola cosa. ¿Ven? Ahí hay un problema de disonancia de voluntades. Todavía ni siquiera pienso en el dolo, de disonancia de voluntades. Es decir, yo realizo un encargo y le digo, oye, por favor, tú puedes alzar las hipotecas allá en el conservador de bienes raíces. Y la otra persona dice, sí, no hay problema, yo lo hago. Dame un mandato, eso sí, porque voy a necesitar para actuar en representación tuya ante el conservador. Claro, no hay problema. Lo redactan. Y ahí surge la primera pregunta. ¿Quién lo redactó? ¿Lo redactó yo, que estoy solicitando el encargo? ¿O lo redactó el mandatario? Porque yo entendía que te daba poder para una sola cosa y resulta que el mandatario después, cuando contesta en el juicio, dice que tenía facultades para todo, porque tenía facultades amplias de administración y de disposición. Algo pasó ahí, ¿cierto? Aquí es donde aparece el concepto de dolo, porque uno dice, ¿acaso no sería que el mandatario redactó y dijo, no, hagamos un poder amplio? Y después el mandante fue y dijo, ya, ¿dónde hay que firmar? Y firmó, sin leer, en la confianza que lo que contenía ese mandato era lo que habían conversado, es decir, solo alzar la hipoteca y la prohibición.
Eso entiende él, esa es la voluntad y esa es la voluntad por la que se obliga, por la que manifiesta. ¿Ah? ¿Se acuerdan allá cuando nosotros veíamos los requisitos de la voluntad? Así se expresa, así se intencionó esa. Supongamos que hubo dolo, ya allí, esta intención positiva de inferir injuria en la persona o propiedad de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dolosamente estoy preparando el contrato. Primero hago dolo en el mandato, porque el acuerdo que es que yo solamente alce la hipoteca, pero yo, consciente de que eso puede tener más facultades, redacto yo mismo el poder y lo hago amplio, sin que la persona sepa. Después la persona confiada simplemente firmó. Entonces incurrió producto de la maniobra dolosa, le hizo firmar ese mandato sin que supiera el mandante lo que estaba firmando. Sé que hay una cuota de responsabilidad porque uno tiene que saber que está suscribiendo. Esa es responsabilidad del mandato, pero eso no se alegó en el juicio. A lo mejor pudiese haberse alegado. Bueno, eso es lo primero. Luego, supongamos que fue por dolo. Luego, este individuo aparece vendiéndole la casa a su hijo y argumenta en el juicio que siempre hubo intención de vender, porque por eso incluso ya se había celebrado una promesa con él, donde se fijaba un precio de 16 millones de pesos, ¿eh? Que incluso se daba por pagada cierta parte del precio, pero después termina él, en virtud del mandato, vendiéndola a su hijo. Su hijo que efectivamente no tenía los recursos, que declara que hubo poca, ahí en las confesiones, poca transparencia entre si se pagó o no se pagó el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los jueces de la corte? Empiezan a sospechar que aquí hay algo muy extraño. Sin embargo, primera instancia no le dio la razón al mandante. Segunda instancia no le dio la razón al mandante. Y es la Corte Suprema la que en un recurso de casación, es decir, que busca anular la sentencia, termina revocando. ¿Por qué? Porque se han transgredido las normas que nosotros estudiamos. 1444, elementos del acto jurídico. 1445, requisitos de validez del acto jurídico. 1467, causa en los actos jurídicos. Y bueno, y termina dándole la razón al mandante y entonces anula la venta. Construye toda la simulación, ¿cierto? La simulación no está regulada directamente en el Código Civil. Ustedes vieron allí cuáles son los requisitos, pero en el fondo la simulación lo que tiene es precisamente de fondo un tema en la voluntad. No era la real voluntad la que quedó expresada en ese contrato de compraventa que se anula. ¿Y por qué? Porque hubo una maniobra dolosa. ¿Ven? Entonces hacen jugar allí voluntad, causa y voluntad y causa, en el sentido porque habla de el vicio que afecta y que termina entonces anulando absolutamente el contrato. ¿Por qué? Porque la nulidad absoluta, como veíamos, es precisamente motivada cuando hay causa ilícita, cuando hay ausencia de voluntad. En este caso habría una ausencia de voluntad porque nunca se quiso vender. ¿Bien? Bueno, eso es lo importante para hacer ese repaso de ese fallo. Hoy día nos corresponde ver la nulidad relativa. Vamos a anotarlo acá. No me queda mucha tinta en este lápiz. A ver. Increíble, porque se han ido acabando todos los plumones. A ver, veamos este. Este no tiene nada, mire, ni una cosa. Ya tengo 7 plumones vacíos ahí. Sigamos buscando. Rojo, rojo, rojo. Este verde es muy oscuro. Vamos a ir a la abastecer. Ahí mi reserva de lápiz, a ver cómo está. Ahí sí.
nulidad relativa. Entonces, aquí cambiamos un poquito la perspectiva. Seguimos siempre señalando que estamos frente a una sanción al acto jurídico, ¿ya? Sanción que en el fondo ocurre porque durante la celebración, durante la construcción del acto jurídico se omitieron requisitos exigidos en consideración al estado o calidad de las partes. Se supone que las partes tienen que celebrar los actos jurídicos libre y espontáneamente. Entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué no lo celebraron libre y espontáneamente? Porque se afectó el acto en una condición que era importante en relación con el estado o calidad de las partes. A lo mejor era incapaz, o a lo mejor la parte estaba afectada de dolo, estaba afectada de error, de fuerza. Entonces hay un tema allí, ¿no? Bueno, entonces eso nos lleva a decir, en primer lugar, que como concepto vamos a decir que efectivamente es la sanción de ineficacia respecto de los actos en los cuales se ha omitido un requisito exigido en consideración al estado o calidad de las partes. Esto teniendo presente lo que dice el artículo 1681, ¿ya? Y lo que nosotros conocemos doctrinariamente. Bien, bueno, dicho esto, que es importante al menos para manejarlo, vayamos a las causas. ¿Qué causas conducen a la nulidad relativa? Ya vimos las causas que conducen a la nulidad absoluta. ¿Ah? Pues ahora entonces tenemos que ver qué es lo que conduce a la nulidad relativa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el acto de los incapaces relativos. El acto de los incapaces relativos. ¿Cuáles incapaces relativos? Menor adulto y disipador en interdicción, ¿cierto? Entró la duda. Es que tengo un curso de acto jurídico paralelo. No, pero este nosotros no lo hemos visto, porque vimos primero la nulidad absoluta con todas esas cosas y después yo dije que iba a separar esto. Ya. Y luego tenemos, por ejemplo, la persona que está afectada de dolo, la que está afectada de error, la que está afectada de fuerza moral. Y podemos agregar también aquí el 1682 final, ¿cierto? Cuando decimos que cualquier otra especie de vicio conduce a la rescisión del acto, a la nulidad relativa. Recuerden que la nulidad relativa recibe también el nombre de rescisión. El acto se rescinde, se anula. ¿Ah? Y lo otro que tenemos que decir, que en esto de la nulidad, lo vamos a ver ahora a propósito de quiénes son los titulares. ¿Quiénes son los titulares de esta acción? Bueno, aquí es donde la nulidad relativa recibe su doble característica, porque la nulidad relativa no es solo una sanción que busca, en el fondo, privar de sus efectos al acto, sino que además es un beneficio, ¿no? Tiene un doble carácter. Vamos a colocar así con rojo para que ustedes siempre lo recuerden. Es una sanción, pero a la vez es un beneficio. ¿Y por qué? Porque esta nulidad solo la pueden intentar, y esa es la frase que marcamos aquí, aquellos en cuyo beneficio. Aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes. Así dice el artículo 1684. Porque aquí el legislador ya prescinde de su concepto de orden público.
no está exigida por estándares que el ordenamiento jurídico exige que se respeten. Aquí es más la nulidad provocada porque al individuo le afecta. Entonces, el legislador le entrega al individuo afectado la decisión de si actúa o no actúa pidiendo la nulidad. Aquí, por ejemplo, no procede de oficio, no procede por el famoso Ministerio Público que ya no existe, sino que solo la pueden intentar aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos sucesionarios, porque siendo una acción patrimonial siempre es heredable. Entonces, esto limita mucho de inmediato el quién puede intentar la acción. Por lo tanto, fíjense, aquí el que podría intentarlo por ejemplo, en un contrato de compraventa que se celebró entre una persona que tiene 18 años y uno que tiene 17 que no actuó a través de su representante legal o debidamente autorizado. De esos dos, el de 18 y el de 17, solo el de 17, por ser un incapaz relativo, es el que tiene derecho a intentar la acción. El de 18 no tiene. ¿Ven? Hay una diferencia. El dolo. Una persona es inducida por dolo a celebrar el acto jurídico. En el caso del fallo, el dolo no prospera como causal, porque el fallo discurre sobre la base de la voluntad engañada por el dolo, sí, pero voluntad que termina no existiendo. Entonces, se habla de omisión de requisito. Y en el caso de la causa, de causa ilícita. Entonces, por la voluntad no declarada y por la causa lícita termina yéndose hacia la nulidad absoluta. Si en una nulidad, digamos, en que solo hubo dolo para celebrar el acto, el doloso no tiene acción. La tiene ¿quién? Aquel que fue víctima del dolo, el que fue víctima del error, el que fue víctima de la fuerza moral, el que efectivamente, bueno, salvo que hubiera otro vicio y que entrara error. Ahí sí, ya. Entonces, ven que en este caso no podemos nosotros, no puede intentarla cualquiera, solo puede intentarla aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, que son los que hemos mencionado aquí. ¿Ya? Ahora, recuerden que en el caso del error hay una situación de discusión, porque en el error esencial, ahí hay discusión si debe ser inexistencia la sanción, si debe ser nulidad absoluta la sanción o si debe ser nulidad relativa. Entendiendo para algunos que jurisprudencialmente se inclina la balanza hacia la nulidad relativa. Al menos los argumentos de Carlos Ducci aparecen allí reflejados. Y por otro lado está que doctrinariamente, se entiende que es la nulidad absoluta porque en el error esencial habría ausencia de voluntad. Bueno, el debate está planteado allí, así que si le toca esta demanda tendrá que intentar la nulidad absoluta en subsidio nulidad relativa. En procesal ustedes a lo mejor ya han aprendido que las acciones se pueden intentar de manera conjunta cuando son compatibles o de manera subsidiaria cuando son incompatibles. Tema procesal que tiene que ver. Ahora, dicho esto, entonces ya sabemos que no cualquier persona puede intentar la nulidad relativa. Ahora, otro punto que existe acá es que esta acción es saneable, ¿no? Esta es la diferencia fundamental que tiene con la nulidad absoluta. Bueno, independiente de todas estas cosas que son de diferencia, pero aquí hay un elemento que denota esta diferencia en que la nulidad absoluta es de orden público y la nulidad relativa está establecida en beneficio de los particulares. ¿Por qué? Porque se puede sanear por el tiempo, que en ese caso coincide con la nulidad absoluta, que a los 10 años prescribe la acción y se sanea el acto. Acá el tiempo es de 4 años. De 4 años precisamente. Y
la fórmula para contar este cuadrienio, dice la ley, varía dependiendo del vicio que se esté alegando. Leamos entonces para ese efecto la ley, a ver qué nos dice. Entonces, ¿dónde está? 1691. El plazo para pedir la rescisión es de 4 años. Este cuadrienio se contará en el caso de violencia, es decir, de fuerza, desde el día en que ésta hubiere cesado. Cuando cesó la fuerza, bueno, en ese instante empieza a correr el plazo de 4 años. En el caso de error, sin apellidos, cualquier error, de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, incapaces relativos, se contará el cuadrienio desde que haya cesado esta incapacidad. Por tanto, tendríamos que decir cuando la persona alcanzó la mayoría de edad, ¿cierto? Y todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especiales no hubieran designado otro plazo, ¿no? Hay algunos casos que se repiten, por ejemplo, el caso de la lesión. Recuerden que también conlleva la idea de rescisión, pero sabemos que esa lesión solo opera en el caso que el demandado, frente a esta demanda, consienta en que el acto se rescinda. Pues ahí el plazo también se cuenta 4 años desde la celebración del acto o contrato, ¿ya? Entonces esa es una forma de sanear. Pero la otra forma de sanear es la ratificación. Aquí se diferencia con la nulidad absoluta, porque la nulidad absoluta no se puede ratificar. Nulo el acto, no se puede volver a su validez. Ese acto ha muerto definitivamente si es efectivamente ya declarado nulo. En cambio, este acto puede ser ratificado. La expresión ratificación no es la apropiada según algunos autores, porque para algunos el acto debió ser de confirmación, que en el fondo, cuando uno confirma, valida un acto que ha sido celebrado. Mientras que cuando ratifica, lo que efectivamente muestra es su consentimiento en un acto en el que no participó. No participó, por ejemplo, cuando concurre el mandatario eh, y no llega con poder, por ejemplo, a la audiencia, y tiene que actuar como agente oficioso. Entonces, todos los actos celebrados no pueden ser celebrados a nombre de su mandante, porque su mandante técnicamente no le ha dado poder. Pero puede comparecer después este mandante diciendo, ratifico lo obrado por mi mandatario. Eso generalmente a uno le pasa en la corporación, porque cuando está ahí en la corporación y el abogado no llegó nunca para darle el poder y uno necesita ir a la audiencia. ¿Qué hace uno? Llega a la audiencia y comparece como agente oficioso. Y dice, comparezco como agente oficioso a la espera de que ratifique. En ese caso, el que tiene que ratificar, eso sí, es la parte, no el abogado, porque el abogado tiene o no tiene poder si la parte le ha dado poder. Entonces usted tiene que comparecer a nombre de la parte. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces la ratificación. La ratificación, bueno, el código le llama ratificación, lo que queríamos precisar, pero debiendo a lo mejor ser la expresión más propia de confirmación del acto nulo. La ratificación puede ser expresa y también puede ser tácita. Veamos lo que dice el legislador acá. La ratificación 1693. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio puede ser expresa o tácita. ¿Ven? Dice cuando es susceptible, porque refiriéndose que la nulidad absoluta no permite ratificar. Puede ser expresa o tácita. Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse con la solemnidad esa que por ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica. De manera que si la persona que tenía 17 años no actuó efectivamente debidamente autorizado, la ratificación que se haga del acto deberá hacerse por
debidamente autorizado por el representante legal o a través de su representante legal. ¿Ven? Y también existe una ratificación tácita, 1695, que es la ejecución voluntaria de la obligación contratada, como por ejemplo, si efectivamente el menor de 17 años le vendió un computador al vender, el vendedor, sí, le vendió un computador y el comprador pagó ese precio. Entonces, pues le toca al menor entregar el computador. Si lo entrega, está validando el acto, estaría ratificándolo, ¿eh? Por decirlo de una manera. Ni la ratificación expresa o tácita serán válidas si no emanan de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad. ¿Quiénes tienen derecho a alegar la nulidad? En este caso, el menor de edad. Él tendría. Sin embargo, hay una norma que en este sentido es importante, porque a veces, y el legislador no es ajeno a esta situación, puede haber dolo de parte del incapaz. O sea, el incapaz, a lo mejor aprovechándose de su situación, puede entonces intentar una nulidad. Y por eso el legislador lo frena un poco y dice, fíjese, 1685. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos sucesionarios podrán alegar la nulidad. O sea, cuando hablamos del titular de la nulidad, decimos que aquellos en cuyo beneficio la estableció el legislador. Pero si se trata específicamente del incapaz y de parte del incapaz ha habido dolo para inducir la celebración de ese contrato, entonces queda privado de la acción. ¿Mm? Entonces, repetimos, si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar la nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de la nulidad. Se pone en el caso de que efectivamente, por ejemplo, el incapaz haya dicho, oye, pero es que yo tengo 19 años. Tenía a lo mejor 17, pero tengo 19, pues se veía más viejo. Bueno, esa simple aseveración no basta. No basta. ¿Ah? El dolo tiene que ser una elaboración mucho más compleja para que la otra persona en verdad haya caído en la instancia de que esta persona en verdad era mayor de edad. ¿No? Bien, dice, por eso dice la aserción, es decir, aseverar que era mayor de edad. O de no existir la interdicción, porque si existe la interdicción, obviamente ya hay nulidad. U otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. Bien, ahí tenemos entonces esa figura. Bien, bien. Tenemos entonces lista esta estructura de la nulidad y entonces debemos pasar ahora al análisis de los efectos de los efectos de la nulidad. Y hemos dicho ya al comienzo, dentro de estas especies como de reglas comunes o reglas previas al análisis de la nulidad, que primero, los actos, mientras no han sido declarados nulos, producen todos sus efectos. Que sus efectos solo se producen una vez declarada la nulidad. Y que, tercero, declarada la nulidad, sus efectos son iguales, sea que se trate de nulidad relativa o de nulidad absoluta. De manera que las diferencias están antes, pero no después. Antes, distintas causas, distintos titulares, distintos objetivos. Después, efectos exactamente iguales. ¿Ya? Veamos entonces cómo funcionan esos efectos en la nulidad. Era muy intenso el lápiz. Queda bonito como colores, o sea. Es un azul medio tropical, ¿no? Esas playas del Caribe. Intentemos.
borrar. A ver si tengo un pedacito de confort que me permita. Para pintar un difuminado. Vamos a tener que pasarle alcohol. Ya, quedó más o menos. Entonces, decía yo, los efectos de la nulidad. Los efectos de la nulidad, recuerden, son iguales, sea que se trate de nulidad relativa, nulidad absoluta. ¿Eh? Por lo tanto, uno tendría que decir que la nulidad absoluta produce los mismos efectos. Nulidad relativa produce los mismos efectos. ¿Bien? Ahora, cuando estamos hablando de los efectos de la nulidad, estamos hablando de las consecuencias jurídicas que establece el legislador frente a la declaración de nulidad del acto. ¿Qué pasa con el acto? Entonces, esa pregunta no la podemos responder sino previamente distinguiendo. ¿Por qué? Porque primero hay que ver si la nulidad del acto está afectando solo a las partes o si también esta nulidad va a afectar a terceros. Piensen que hay 4 años para intentar la nulidad relativa, 10 años para intentar la nulidad absoluta, y en ese intertanto pueden haber ocurrido muchas cosas. La gente puede haber celebrado un contrato, pueden haber adquirido cosas, haber ejecutado servicios, haber ejecutado actos, hechos, y esos hechos ya pasó mucho tiempo. Las cosas incluso se pueden haber vuelto a enajenar, vender, encontrarse arrendadas. En fin, la vida de los actos ha continuado hasta el instante en que se declara la nulidad. Entonces hay que ver, primero, esos efectos si alteran la situación de las partes o si también alcanzan a terceros. Entonces, por eso uno primero dice, hay que ver entre las partes o también respecto de terceros. Y vuelta, como en el derecho todo es conceptual, todo es estructura. En el caso de que efectivamente nos estemos preocupando solo de las partes, tenemos que ver efectivamente las obligaciones que estas partes que celebraron este contrato que se anula ya las habían cumplido todas o se encontraban pendientes esas obligaciones, porque puede pasar. Pues a lo mejor el acto fue hace, no sé, 3 años atrás alguien compró y efectivamente está pagado el precio. Un contrato que se extinguió en términos de obligaciones, ya están cumplidas. La otra posibilidad es que el acto se anule cuando todavía existían obligaciones pendientes. Entonces, se vuelve a distinguir entre obligaciones pendientes y qué pasa cuando las obligaciones están cumplidas. Si ya están cumplidas. Aquí, en el caso de las obligaciones pendientes, hay una respuesta muy rápida, porque el artículo 1567, número 8, nos indica que efectivamente, si se declara la nulidad cuando las obligaciones estaban pendientes, el efecto es uno solo, se extingue. Punto. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, se declara la nulidad cuando estaba pendiente la entrega de la cosa vendida, pues por efecto de la nulidad, esa obligación de entregar se extingue. Ya no va a tener que entregar. Después habrá que ver si hay lugar a las indemnizaciones y otras cosas, porque a lo mejor
al vendedor ya le habían pagado el precio. Claro, y él no va a tener que entregar la cosa, pero a lo mejor va a tener que restituir el precio, ¿cierto? Bueno, pero esas son, digamos, cuestiones del caso concreto. Por eso después analizamos un fallo y ahí vemos cómo operó en este caso la nulidad relativa. ¿Ya? Entonces, les decía yo que aquí opera derechamente entonces la extinción de la obligación. Aquí seguramente la acción de nulidad se intentó a poco andar de haber celebrado el contrato y por esa razón todavía se encontraban pendientes cuando una de las partes intentó la acción de nulidad. Distinto es cuando las obligaciones se encuentran cumplidas. Aquí el gran efecto que tiene es el efecto restitutorio. Las cosas deben volver al estado anterior a la celebración del acto nulo. 1687. Este es un gran efecto. Esto es un efecto que destruye por completo el acto jurídico. Y por eso les decía yo que la decisión de la nulidad es una decisión estratégica que se tiene que evaluar, se tiene que ponderar por el profesional en el sentido de si está dispuesto de ir con su cliente a la anulación del acto que va a traer la desaparición del mismo, o si a lo mejor conviene la instancia de negociar, es decir, de entrar o de interactuar con la otra parte y ver si se puede llegar a algún acuerdo. ¿Por qué? Porque este efecto es muy poderoso, el acto se destruye completamente, ¿no? Veamos lo que dice la norma. Dice, la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido, ojo, palabrita importante, el acto o contrato nulo. Ahí tiene usted. Entonces, las partes van a volver. La compraventa se celebró a las 12 horas del día 31 de marzo del año 2019, por ejemplo. Esto entonces se vuelve al estado anterior, a las 11:59, cuando no había acto. Así de potente. Por eso la palabra existir es potente, porque la nulidad borra del universo jurídico ese contrato celebrado, ese acto jurídico celebrado. Bien, la próxima semana entonces nos vamos a abocar ya para ir cerrando eso que se refiere a este efecto que tiene algunos bemoles en cuanto a cómo opera, si en todos los casos va a proceder la restitución, hay casos en los que no procede, y después veremos cómo opera respecto de terceros. Bien, estén atentos entonces para que voy a dejar el taller, o sea, voy a dejar el fallo sí que lo voy a dejar ahora, y recuerden lo que vamos a hacer. Esta vez ustedes van a leer el fallo, yo después lo voy a analizar en el taller y después vamos a confrontar. Y así tenemos 3 visiones del fallo. ¿Bien? Bueno, eso sería todo por esta vez. Cuidarse mucho. Ya saben que las cosas no están muy bien. Ahora ya los números andan totalmente en cualquier parte, porque con esto de los cambios metodológicos. Así que esto hace más inestable todo, porque en el fondo uno no sabe si saliendo en verdad se va a contagiar o no se va a contagiar. Y ya está visto que solo algunos afortunados la pasan bien la enfermedad, pero otros en verdad la pasan muy mal y algunos lamentablemente terminan despidiéndose de esta vida. Así que cuidarse y cuidar también a los demás y seguir siendo solidario. Dentro de lo poco, no importa lo que fuere, para ayudar a todos nuestros compatriotas que la están pasando mal. Y nosotros nos vemos entonces la próxima semana. No olviden leer el fallo que vamos a dejar allí para revisión. Que esté muy bien. Chao, chao.